Espero que te encuentres súper bien y bienvenido al primer video estudiando o haciendo un análisis del primer capítulo del libro de Santiago. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Santiago y este libro fue escrito por uno de los hermanos de Jesús. Este libro está conformado por 5 capítulos en el que Santiago nos da muchísimos consejos para tener una mejor relación con Dios y para poder tener como una mejor vida cristiana, para poder siempre estar viviendo en sabiduría, en mansedumbre, tener dominio propio y poder controlar mejor nuestras acciones y poder ser de bendición también para los demás. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar en el versículo 1. Nos dice ¿quién es Santiago? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí Santiago se está presentando y está saludando. Después de eso, en el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí, si ustedes recuerdan, en los versículos que veíamos de Filipenses, en los estudios de Filipenses, veíamos que nosotros nos debemos de gozar cuando vengan pruebas a nuestra vida. Aquí Santiago también nos lo está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En nuestra vida van a haber muchísimas pruebas de todo tipo, pruebas ya sea en la escuela, con nuestra familia, pruebas de salud, con nuestros amigos o propias, ya sea emocionales o un montón de cosas. Hay un montón de tipos de pruebas. Pero dice que a pesar de la prueba que tengas, no importa la prueba que tengas, debes de estar gozoso. Tienes que tener gozo. Y dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, estas pruebas son para probar nuestra fe. Cuando viene una prueba a tu vida, aparte de estar gozoso, tienes que tener fe. Tienes que estar confiado en que Dios te va a ayudar a salir de esa prueba. Te va a ayudar a ser vencedor en lo que estás pasando. Él te va a guiar, te va a proteger, te va a ayudar en todo lo que necesites mientras estés pasando por esa o diversas pruebas. Entonces, estas pruebas son para probar nuestra fe. Y el resultado de que nosotros tengamos fe y que pasemos por esas pruebas va a hacer que seamos más pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser más pacientes? Bueno, porque cuando tenemos fe, estamos esperando que Dios nos ayude, estamos esperando en la respuesta de Dios, y para eso tenemos que tener paciencia. Para eso vamos a ser pacientes, porque tal vez Dios no nos va a responder al instante. Tal vez Dios nos va a responder en un mes, en 2 meses, en 2 días o hasta en 2 años o en mucho tiempo, y para eso tenemos que ser pacientes y constantes en la fe. Después de esto, más adelante en el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está muy interesante porque ya hablamos sobre la fe, sobre el gozo, sobre la paciencia, y ahora estamos hablando sobre la sabiduría. Cuando nosotros pasamos por diferentes pruebas, tenemos que ser sabios. Incluso cuando no estamos en pruebas, nosotros tenemos que ser sabios en todo momento. Pero tú puedes reflexionar en ti mismo, en lo que tú haces y en cómo eres, y puedes decir: ok, pero a mí me falta sabiduría. La verdad, yo no tengo sabiduría. O necesito más sabiduría, o quiero ser más sabio. Bueno, aquí dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si tú sientes que no eres lo suficientemente sabio para poder hablarle de Cristo a los demás, o si no eres sabio simplemente para vivir tu vida, pídele a Dios sabiduría, pídesela. Porque aquí dice: el cual da a todos abundantemente. Si tú le pides a Dios sabiduría, Él te la va a dar de una manera inmensa. Te va a dar muchísima sabiduría. Y dice: y sin reproche. Él no te va a reprochar porque tú le pidas sabiduría. Es más, hasta se va a poner feliz de que tú quieras ser sabio, de que tú quieras hacer las cosas bien. Y dice: y le será dada. Si necesitas sabiduría, si piensas que ahorita estás pasando por muchos problemas, por muchas cosas adversas en tu vida, si estás teniendo muchos pleitos o no estás bien con la gente o sientes que estás haciendo las cosas mal, pide sabiduría y Dios te la va a dar, pero pídela con fe, así de que tú sabes verdaderamente que Dios te la va a dar, porque aquí dice, porque la Biblia dice: y le será dada. Y en el versículo 6 dice: pero pida con fe. Porque si no pides con fe, ¿por qué piensas que Dios te la va a dar? O sea, ni siquiera le pidas si no vas a pedir con fe.
Porque pedir con fe es como decir de que no, pues le pido, pero ya sé que no me lo va a dar. Eso no tiene sentido. Tienes que pedir las cosas con fe, sabiendo y creyendo que Dios te va a dar las cosas abundantemente, porque las estás viendo con fe. Y después de eso, en los versículos del 9 al 11, nos está diciendo que sin importar la situación en la que nosotros estemos viviendo, ya sea que tengamos abundancia, ya sea que estemos en escasez, ya sea que nos falte algo que necesitamos o que tengamos muchas de las más cosas que podemos querer, ya sea cual sea nuestra situación, en la situación en la que te encuentres, tienes que ser humilde. Eso lo veíamos en Filipenses y de hecho estos temas ya los habíamos visto en el estudio de Filipenses. Tienes que ser humilde, tienes que, como decía en Filipenses, tienes que sentirte siempre inferior a los demás, como que todos son superiores a ti. Tienes que ser humilde y ser agradecido con lo que tienes, ya sea que tengas poco, ya sea que tengas mucho, tienes que ser agradecido, porque es la voluntad de Dios que tengas lo que tienes ahorita. Es la voluntad de Dios, lo que está pasando en tu vida es la voluntad de Dios y sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y tenemos que dar gracias por eso, tenemos que ser agradecidos con Dios por las cosas que tenemos ahorita, en este momento, ya sea mucho o sea poco, ya que en algún momento Dios nos va a dar o mucho o nos va a quitar lo que tenemos, entonces tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos ahorita, para que cuando llegue una prueba o llegue un premio, podamos seguir siendo humildes y agradecidos. Después de esto, a partir del versículo 12 hasta el 18, de hecho el subtítulo dice, soportando las pruebas. El versículo 12 nos está hablando de un tema importante, vamos a leerlo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. No sé si recuerden que en el libro de Filipenses también habíamos hablado sobre las coronas, que son premios que Dios nos va a dar cuando estemos ahí en el cielo. Y aquí estamos hablando sobre la corona de vida. Habíamos hablado sobre la corona de gozo, que la recibíamos por medio de hablarle de Cristo a los demás y que las personas acepten el Evangelio y crean en Jesús como su Salvador. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la corona de vida. Y esta Dios nos la va a dar si nosotros soportamos las pruebas que vienen a nuestra vida. Si las soportamos y pasamos por ellas con gozo y con humildad y con mucha fe y paciencia. Y soportamos la tentación, no caemos en las tentaciones que llegan a nuestra vida. Más adelante nos está diciendo que Dios no tienta a las personas, que Él no te va a mandar tentación, sino que las tentaciones vienen del diablo. Y tenemos que pasar por ellas, o sea, no debemos de caer por esas tentaciones. Tenemos que tener fe y tenemos que estar firmes. Para cuando venga la tentación a nuestras vidas, tenemos que estar firmes en el Señor, firmes en la palabra, vestidos de la armadura de Dios que podemos encontrar en Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios y que estemos firmes siempre en constante oración. ¿Cómo puedes estar firme? Por medio de la oración, que es algo que encontramos también en el capítulo 6 del libro de Efesios, que tenemos que estar constantes en la oración para estar firmes. Entonces, Santiago nos está diciendo que tenemos que soportar la prueba, no caer en tentación. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de la oración. Tenemos que estar siempre en constante oración. Después vemos en el versículo 17 y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí podemos ver que todas las cosas buenas, todas las bendiciones vienen de Dios. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que nos está dando, por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, por las bendiciones que nos da constantemente. Después de eso, en el versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí estamos hablando sobre la voluntad de Dios. Ya mencioné ahorita que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Todo lo que pasa en nuestras vidas es por la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aceptarla, ser agradecidos y ser humildes. Eso ya lo vimos durante todo el capítulo. Ser agradecidos y ser humildes, siempre aceptando las pruebas y las cosas que vienen a nuestra vida con gozo. ¿Por qué? Porque son la prueba de nuestra fe, de que nosotros dependemos de Dios. Entonces, esto va a producir en nosotros paciencia.
Y para que podamos soportar estas pruebas tenemos que pedir sabiduría. Entonces, cuando pedimos sabiduría a Dios, Él nos la va a dar abundantemente. Desde aquí ya vimos un montón de cosas. Ya vimos sobre el gozo, sobre la sabiduría, sobre la paciencia, sobre la fe, sobre la humildad y la gratitud. Y también sobre estar firmes para poder soportar todas estas pruebas. Apenas llevamos 18 versículos y ya vamos a acabar el capítulo 1. Pero ya vimos un montón de cosas que nos pueden ayudar en nuestro día a día, en nuestra vida con Cristo, en nuestro caminar con Cristo. Después de esto, a partir del versículo 19 hasta el final del capítulo, el subtítulo dice Hacedores de la palabra. Y viene un tema muy importante. En esos versículos nos está diciendo, al principio, dice en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí nos está diciendo que tengamos cuidado con lo que decimos, cuidado también con lo que pensamos, porque aquí dice que seamos prontos para oír, ok, escuchemos a la gente, escuchemos lo demás, pero guarda silencio, guárdate esas palabras, porque esas palabras que tal vez no estás realmente pensando pueden dañar a los demás. Y también dice, tardo para airarse. Cuando escuches comentarios malos de otras personas o cosas que te pueden hacer daño, no te las tomes tan personal, no dejes que te afecten y no te aires o no te enojes tan fácil, no te tomes las cosas tan personales y deja que las personas hablen y digan lo que digan, y ten cuidado con no enojarte tan pronto. No digo que enojarse es malo, pero no está bien enojarse tan rápido, porque cuando nos enojamos de que muy rápido o decimos cosas sin pensar, podemos dañar a los demás, y ahí es donde está mal el asunto, ¿no? Nuestras acciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, especialmente cuando hablamos enojados, porque aquí dice tardo para hablar, tardo para airarse, o sea, están como juntos, ¿no? Tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos y también con las acciones y cosas que decimos y hacemos cuando estamos enojados, porque el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros podemos pensar que, ok, estoy muy enojada por una situación que pasó, entonces yo voy a ir a defenderme o yo voy a ir a hacer algo. Bueno, la justicia de Dios no está diciendo que hagas esas cosas. Dios nos va a ayudar a poder resolver esos problemas, Dios nos va a proteger de esas situaciones, entonces no tienes que hacer nada por ti mismo, solo tienes que obedecer a Dios y quedarte callado y no actuar con enojo, sino con mucha sabiduría. Aquí entra la parte en la que tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios. Después de esto, nos está diciendo que tenemos, en el versículo 21, que tenemos que desechar todas las cosas malas. Todo lo malo que venga a nosotros, todas las cosas malas que escuchemos, tenemos que desecharlas de nuestra vida porque no nos sirven, realmente no nos sirven. Y en el versículo 22 dice, ya después de haber desechado todas esas cosas, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí entra una parte muy interesante, porque aquí dice que no solo escuchemos o oigamos la palabra, que no solo pasemos por desapercibido lo que leemos o escuchamos de la palabra de Dios, sino que hagamos y obedezcamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aquí entra como un tema muy interesante en el que hay muchas personas que muy bien van a la iglesia y escuchan las predicaciones y wow, aprendí un montón en la predicación de hoy y me llegó mucho a mi corazón y lloré y wow, increíble la predicación, todo increíble, fue así como que una súper indirecta hacia mi vida y que tengo que cambiar las cosas, pero al día siguiente están volviendo a hacer lo que hacían siempre, no están cambiando, no están haciendo las cosas bien, es como simplemente escucharon y fue como que, ay, qué bonito, y ya, no hacen nada. Bueno, aquí nos está diciendo que, ok, escucha, pero también haz, también obedece, también cumple lo que Dios está diciendo a tu vida conforme a la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, asegúrate de que estés obedeciendo todo lo que Dios te está diciendo por medio de ella, porque eso es súper importante. También más adelante
nos está diciendo que tenemos que refrenar nuestra lengua. Eso ya lo vimos en el versículo 19. Dice, tardo para hablar. Bueno, en el versículo 26 nos está diciendo, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, si tú crees de que, ay, pero yo siempre obedezco, yo siempre hago las cosas bien, yo soy súper buen cristiano, bueno, eso no existe. Aquí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ok, si tú te crees muy y que eres muy buen cristiano y que eres muy buen hijo de Dios, pero no estás refrenando tu lengua, si no estás teniendo cuidado con las cosas que dices, si estás hiriendo a los demás con las cosas que les dices, si estás metido en chismes, en divulgando cosas que los demás hacen o no hacen y son puras mentiras, si te la pasas mintiendo, si te la pasas engañando, si no estás teniendo cuidado con las cosas que hablas, estás igual de mal que todos, porque todos pecamos, todos somos igual de pecadores. Entonces aquí nos está hablando de que si no estás teniendo cuidado con lo que hablas, con lo que dices, no importa las cosas buenas que estás haciendo, son en vano. No importa si estás yendo a la iglesia de que todos los días y ay no, de que yo súper ayudo a los demás y yo así. No importa porque estás dañando a los demás con tu boca. Estás mintiendo, estás engañando, estás creando chismes. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Es como algo súper importante que normalmente no pensamos en eso de que, ay, pues mentí una vez y no pasa nada. No, sí pasa. Está muy mal que no tenemos cuidado con nuestra lengua, que no tenemos cuidado con las cosas que decimos, porque hablar es algo que hacemos todos los días, que a cada ratito estamos hablando y hablando y hablando. Y es muy fácil por medio de nuestra boca caer en pecado y caer en cosas malas y en problemas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Después en el versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y que Dios dice de que, ok, si quieres hacer las cosas bien, lo que verdaderamente importa es que ayudes a las personas necesitadas, que ayudes a las personas que necesitan apoyo, que necesitan ayuda, que están pasando por problemas, ayúdalas y no peques más. Ya no peques, deja de estar haciendo las cosas mal. Tú sabes las cosas que estás haciendo mal. Tú sabes los problemas y las consecuencias que está trayendo a tu vida hacer esas cosas malas. Entonces reflexiona en eso, piensa, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy haciendo esas cosas? ¿Y qué voy a hacer para dejar de hacerlo? Pídele a Dios sabiduría, pídesela y Él te la va a dar. Y eso fue todo por el análisis del capítulo número 1 del libro de Santiago. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Y faltaron como muchos temas para abordar, pero esto era como lo más esencial del capítulo. Espero que sea de bendición para tu vida. Nos vemos el próximo sábado para el análisis del capítulo número 2. Y nos vemos. Dios te bendiga. Bye.